No hay problema, sí. Díganme los nombres, porque no siempre me salen todos. O ustedes mandan los trabajos, pero igual díganme Sí, los nombres. somos el grupo 5. El grupo 5, perfecto. ¿Qué tema van a dar, chicas? O chicos, no sé. Contratos bancarios nos tocó. Bueno, bárbaro. Cuando quieran, no sé si tienen que compartir. Sí, ahí Perfecto, está. ahí se ve, ya sale. Cuando quieran. Ah, perdón, tenía desactivado el audio. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno. Ahí tienen los integrantes Los del integrantes, grupo. perfecto. Vale. ¿Qué es un contrato bancario? Bueno, un contrato bancario es un documento donde se detalla las operaciones y relaciones establecidas entre una entidad financiera y su cliente, las cuales pueden ser personas jurídicas o humanas. Ejemplos de estos son como personas jurídicas, son empresas como Sancor, La Serenísima, Marolio, y como entidades financieras tenemos como el Banco Galicia, Banco Santander del Río, Banco Nación. Las partes de un contrato bancario son las personas jurídicas o humanas y las entidades financieras que recién acabo de mencionar. ¿Dónde se aplica? Se aplica, bueno, a esas entidades financieras, personas humanas, entes públicos y privados, que aunque no esté determinada en la legislación, el Banco Central de la República Argentina así lo determine. ¿Cómo se da la publicidad de estos contratos bancarios? Las propuestas debe indicar con precisión y en forma destacada si la operación es de cartera comercial o de consumo. Clasificación que nos da el Banco Central, ¿no? La forma se realiza a través de forma escrita, según el Código Civil y Comercial de la Nación, y el cliente puede solicitar un ejemplar del mismo. El contenido, ¿sí? Sí, sí, sí. El contenido tiene que detallar, digamos, la tasa de interés, cualquier precio o gasto que esté a cargo del cliente. Sin embargo, cuando no se determine la tasa de interés, se aplicará el promedio que publique el Banco Central. La información que debe proveer el banco es al menos una vez al año del desenvolvimiento de las operaciones de los contratos, pero de los contratos que tienen un tiempo indeterminado o plazo mayor a un año. Después de 70 días de esta información, ¿no?, se entiende que el cliente acepta las operaciones realizadas. La rescisión. El cliente puede rescindir en cualquier momento por tiempo indeterminado sin la penalidad o gastos, excepto devengados antes del ejercicio de este derecho. Bueno, acá clasifiqué más o menos cómo son los contratos bancarios. Sí. Los contratos bancarios serían bilaterales Contrato de transporte. porque las obligaciones y los derechos recaen en ambas partes. Serían onerosos porque ambas partes se benefician del contrato realizado. Y serían conmutativos porque en el contrato se detalla los pagos que deben realizarse. Serían nominados porque se encuentran legislados en el Código Civil y Comercial. Y serían formales porque hay digamos, un proceso de cómo realizarse estos contratos. Espera que te suspendo un segundito. Si podés volver a la filmina anterior. Está Sí. muy bien lo que hicieron los compañeros, que marcaron, digamos, las características que corresponden a este contrato. Esto lo vamos a ver en todos los contratos, digamos, qué tipo de contratos son. Y fíjense que tienen unilaterales, bilaterales. Estos son bilaterales, ya vamos a ver que algunos son unilaterales, gratuitos, onerosos, estos son onerosos, pero marcaron la comparación entre una y otra. Está muy bueno eso. Sí, conmutativos y aleatorios, estos son conmutativos, nominados y nominados. Hay otras también, formales y no formales, que van a ir apareciendo en los distintos contratos que vayamos viendo, ¿sí? Muy bien, continúa. Bueno.
Bueno, yo voy a hablar de los contratos bancarios con los consumidores y los usuarios. Las modificaciones que introdujo la ley 26.361 de la Ley de Defensa del Consumidor número 24.240, especialmente en cuanto suprimió de la definición de consumidor la excepción referida a quienes adquieran, almacén, utilizan o consuman bienes o servicios para integrarlos con proceso de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. Implica que siempre el cliente bancario contrata como destinatario final, por lo que le resulta plenamente aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, los contratos bancarios con particulares son los depósitos bancarios, cuenta corriente bancaria, préstamo bancario, descuento bancario, apertura de créditos, servicio de caja de seguridad y custodia de títulos. Bueno, yo voy a hablar sobre los depósitos bancarios. En el artículo 1390 se menciona la figura contractual del depósito bancario cuando el depositante transfiere el dinero al banco, el cual tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie simplemente cuando lo solicite el depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Entonces, a través del depósito bancario se transfiere la propiedad del dinero a la entidad financiera, quien queda obligada a restituir esos fondos en la misma moneda recibida. Los artículos 1391 y 1392 distinguen el depósito a la vista del depósito a plazo. El depósito a la vista puede ser retirado simplemente con el requerimiento del depositante, mientras que el otro otorga al depositante el derecho de una remuneración si no retira la suma depositada antes del término o del preaviso convenido. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a hablar sobre cuenta corriente. El código define la cuenta corriente bancaria como el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista, y en su caso a prestar un servicio de caja. Además, es el ámbito en donde se exteriorizan una pluralidad de relaciones jurídicas que exceden a las partes que se obligaron en el contrato, observándose pagos y cancelaciones de contratos celebrados con terceros. Este contrato, a raíz de la entrada en vigencia del código, obtuvo una serie de modificaciones e innovaciones. Yo lo dividí por secciones, pero bueno, todo esto son artículos. Sí. Créditos y débitos. El código enumera los conceptos que dan lugar a los créditos en cuenta corriente, como por ejemplo depósitos o cobranza de títulos, y los distingue de los débitos en cuenta corriente como retiros del cliente, pagos, etc. Sí. Esta norma aclara que los débitos pueden generar un descubierto sobre la cuenta, pudiendo dicho saldo ser garantizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otro tipo de garantía. Después está la instrumentación, que esta norma admite que el manejo de la cuenta sea administrado en forma virtual, permitiendo que tanto los créditos como los débitos puedan instrumentarse por medios mecánicos de computación o electrónicos, privilegiando la celeridad y la seguridad de las operaciones. Después está el servicio de cheques. El contrato de cuenta corriente puede incluir el servicio de cheques, en cuyo caso el banco debe extender la correspondiente chequera. En el caso de que se depositen valores en cobro de una cuenta, por ejemplo cheques de terceros, el banco solo debe asentarlo en la misma una vez que se hubieran hecho efectivos. Si los asienta antes, pueden excluir de la cuenta su valor si el cheque finalmente no es efectivamente pagado. Después están los intereses. El saldo deudor que se genera sobre la cuenta es fuente generadora de intereses, los que se capitalizan trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación de la convención o de los usos. La titularidad de los fondos y responsabilidad. Se declara que las cuentas corrientes abiertas a nombre de más de una persona pertenecen en partes iguales a ambos titulares, o si son más, a todos por igual.
Después están los resúmenes. El banco tiene la obligación de remitir los resúmenes de forma periódica mensualmente, y la presunción de aceptación tácita en el supuesto en que no se plantearan objeciones dentro de los 10 días siguientes. Ujú. Después del cierre de la cuenta corriente, ¡ay, Dios! El cierre de la cuenta corriente se puede dar por 4 motivos. La decisión unilateral de cualquiera de las partes, emitida con un preaviso de al menos 10 días, salvo pacto en contrario. Quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista, revocación de autorización para funcionar, quiebra o liquidación de la entidad financiera, y las demás causales que surjan de la reglamentación del contrario entre las partes. Después está la ejecución del saldo, que es producida del cierre de una cuenta, informado el cuentacorrentista. Si el banco está autorizado a operar en la República, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por 2 personas apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar el cierre de la cuenta, el saldo a dicha fecha y el medio por que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. Está bien. ¿Se me escucha? Perdón. Hola. Sí. Perdón. En el artículo 1408 se define al préstamo bancario como el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la misma moneda en la que fue... exactamente. Tanto el capital como los intereses prestados deben ser devueltos por la misma moneda, justamente. Así se elimina cualquier pretensión de aplicar el artículo 765, que justamente habla de eso, de que no se puede exigir la devolución de un préstamo en otra moneda que no haya sido la que se pactó. Más que nada cuando se pacta con la moneda extranjera. En cuanto al descuento bancario, se caracteriza por el adelanto de fondos que realiza la entidad financiera a favor del título de un crédito pagadero a plazo. No, era eso, perdón. Ya está. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, después seguimos con la apertura de crédito, que está definida por el artículo 1410 como el contrato a través del cual el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal, conforme con lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite acordado y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración de la disponibilidad, se considera de plazo indeterminado. Está bien. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, yo voy a hablar del servicio de caja de seguridad. Las obligaciones a cargo de las partes consta de que el gestor de una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido que hay en ellas. No responde en caso fortuito que sea externo a su actividad ni por vicio de las cosas guardadas. Hay límites, que son la cláusula que exime de responsabilidad del prestador, se tiene por no escrita, y es válida la cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador hasta un monto máximo, solo si el usuario es debidamente informado de esto. Hay que dar prueba del contenido, que puede hacerse por cualquier medio, puede tener pluralidad de usuarios, que los usuarios pueden ser 2 o más, y cualquiera de ellos indistintamente puede tener acceso a la caja. Y para retirar los efectos se hace vencido el plazo o resuelto el contrato por falta de pago por cualquier otra causa convencionalmente prevista. El prestador debe dar a la otra parte aviso fehacientemente del vencimiento operado, y con el apercibimiento de proceder, pasados los 30 días del aviso, a la apertura forzada de la caja ante escribano público. Y también voy a hablar de la custodia de títulos. En cuanto a las obligaciones, el banco asume a cambio una remuneración de la custodia de los títulos, debe proceder a su guarda,
gestionar el cobro de los intereses o dividendos y los reembolsos del capital por cuenta del depositante, y en general, proveer la tutela de los derechos inherentes a los títulos. Hay omisión de instrucciones, es que la omisión de instrucciones del depositante no libera al banco del ejercicio de los derechos emergentes de los títulos. Y hay una autorización otorgada al banco, que es en el depósito de títulos de valores, es válida la autorización otorgada al banco para disponer de ellos, obligándose a entregar otros del mismo género, calidad y cantidad, cuando se hubiese convenido de forma expresa y las características de los títulos lo permitan. Si la restitución resulta de cumplimiento imposible, el banco debe cancelar la obligación con el pago de una suma de dinero equivalente al valor de los títulos al momento en que se hace la devolución. Y con eso terminamos, profe. Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien, chicos, muy completo, muy bueno el Power, así que bueno, muy bien. Después, cuando terminen de dar todo, les vamos a pasar las notas, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, No, gracias a ustedes. ¿Podemos seguir nosotros? Sí, sí, sí. ¿Qué tema es, chicos? Somos en contrato de agencia, somos el grupo 6, pero bueno, hay un chico que no, bueno, dejó, digamos. ¿Dejó la materia? En sí creo que sí, que está en nuestro grupo. Bueno. O sea, somos 4 participantes. Perfecto. Ahí aparece. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo 6 y vamos a presentar lo que es contrato de agencia. Muy bien. Según el artículo 1479 de la Constitución, del Código Civil y Comercial, se genera un contrato de agencia cuando una de las partes, en este caso el agente, se ve obligado a promover negocios por cuenta de otra parte llamada empresario, tanto de manera estable, continuada e independiente, sin relación laboral alguna y mediante una retribución. El contrato se debe llevar a cabo por escrito. Por una parte tenemos al empresario, quien es el propietario de la empresa y contrata este servicio con el agente, y el agente es un intermediario independiente que no asume el riesgo de las operaciones ni representa al empresario. También tiene un derecho exclusivo en la rama de los negocios, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas expresamente determinadas en el contrato. También puede contratar servicios con otros empresarios, pero no puede aceptar de la misma rama de negocios o que sean competencia del empresario, a menos que éste lo autorice. No puede constituirse en garante de la cobranza del comprador presentado al empresario, sino hasta el importe de la comisión que se le pueda haber adelantado o cobrado en virtud de la operación concluida por el principal. Bueno, cada parte tiene obligaciones. El agente tiene la obligación de velar por los intereses del ente, promocionar y concluir los actos que hayan sido encomendados, informar al empresario de los negocios tratados o concluidos. Esto es importante que sea en el momento. El agente no puede retrasar esa información. Cumplir el cometido conforme a las instrucciones del empresario, recibir los reclamos de terceros en nombre del empresario y asentar la contabilidad independientemente de las operaciones del empresario. Por otro lado, el empresario también tiene obligaciones, que es actuar de buena fe y hacer todo lo posible para el ejercicio normal de la agente, como poner muestras, tarifas y catálogos a disposición del mismo. Tiene que pagar la remuneración pactada y, en caso de que la agente presente una propuesta, comunicar dentro de los 15 días la aceptación o el rechazo de la misma.
La remuneración, si no se expresa en el contrato, es una comisión según el volumen o el valor de los actos y contratos promovidos y concluidos. También recibe remuneración de actos concluidos con posterioridad o si posee exclusividad en cierta zona o grupo. En cuanto a la representación del ente, el agente solo representa al empresario para recibir reclamos. No lo representa en la conclusión ni ejecución de los contratos, no puede desistir de cobrar un crédito del empresario, ni conceder quitas o consentir acuerdos. Bueno, yo voy a hablar sobre comisión, plazo y resolución. En el artículo 1488, el derecho a la comisión surge al momento de la conclusión del contrato con el tercero y del pago del precio al empresario. Debe ser liquidado dentro de los 20 días hábiles, contando a partir del pago total. Plazo. El contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado, cuando la relación con posterioridad al vencimiento del contrato de agencia con plazo determinado se transforma en contrato por tiempo indeterminado. Cuando los contratos de agencia están por tiempo indeterminado, las partes pueden poner fin un preaviso y el plazo del preaviso debe ser 1 mes por cada año de vigencia. El contrato de agencia se resuelve por muerte o incapacidad del agente, disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, que no deriva de fusión o escisión, quiebra firme de cualquiera de las partes, vencimiento del plazo, disminución significativa del volumen del negocio del agente. Bueno, y por último, voy a decir que cuando se da, por ejemplo, la fusión del contrato o que se divide, corresponderá una indemnización o, como nombre del artículo, una compensación por clientela. Esto se va a llevar a cabo cuando, extinguido el contrato, el agente que mediante su labor ha incrementado el giro de las operaciones del empresario tiene derecho a una compensación o, en caso de la muerte del agente, ese derecho corresponderá a sus herederos. Esta compensación deberá ser fijada judicialmente y no podrá exceder del importe equivalente a 1 año de remuneraciones, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos 5 años o el periodo que duró el contrato. Esta compensación no impedirá al agente reclamar por los daños derivados de la ruptura por culpa del empresario. Bueno, cabe aclarar que no habrá derecho de compensación si el empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente o que el agente lo disuelva por incumplimiento del empresario, invalidez o enfermedad. Esta facultad puede ser ejercida por ambas partes, tanto como el empresario como por el agente. Bueno, después en el artículo 1499 nombra cláusulas de no competencia, que es cuando las partes van a poder pactar la no competencia del agente para después de la finalización del contrato y serán válidas en cuanto estas no excedan a 1 año o se apliquen a un grupo de personas que resulten razonables. Y bueno, y por último, el Código Civil y Comercial hace hincapié y es explícito en que el agente no podrá instituir subagentes y que las normas dictadas en estos capítulos no se aplicarán a los demás grupos regidos por leyes especiales en cuanto a las operaciones que efectúan, como agentes de la bolsa, mercado de valores, etc. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Profe, ¿podemos ir nosotros ahora? ¿Vamos a ir? ¿Quién sigue entonces? El grupo 2. Profe, El grupo nosotros somos 2, el grupo 8. ¿Cómo? ¿Qué grupo? El grupo 2. Grupo 2. ¿Grupo 2? Bueno, después puede seguir el 8, profe. Después el 8. Bueno, sí. Gracias. Y después el ¿Qué 1. contrato tiene el grupo 2? Tenemos contrato de donación y contrato de depósito. Perfecto, donación y depósito. Perfecto. Bueno. Esos son los integrantes del grupo y vamos a hablar de estos 2 tipos de contratos. Muy bien. Bueno, estamos hablando de
Contrato de donación cuando una de las partes obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra persona y éste lo acepta. También podemos decir que es un contrato unilateral porque las obligaciones corren únicamente y exclusivamente a cargo del donante. Y este tipo de contrato tiene como objeto directo la creación de derechos y obligaciones a cargo de las partes. Derechos del donatario a la cosa donada y obligación del donante a transmitir la propiedad de esa cosa y hacer la entrega de la misma. Después tenemos una característica de la donación que dice que no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio del donante, ni cosas determinadas de las que no tenga dominio al tiempo de contratar. Si tiene cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial de este, no es válida si el donante se reserva su usufructo o si cuenta con otros medios suficientes para la subsistencia. Después hablo de las partes de la donación, que sería el donante, es la persona quien realiza la acción de ceder el título gratuito o un bien a la otra persona. Y el donatario es la persona que recibe el bien del donado. Este dispone de capacidad jurídica, es decir, cualquier persona que no tenga algún tipo de incapacidad legal podrá ser donatario. Bueno, la donación se clasifica como un contrato principal, conceptual, traslativo de dominio, unilateral, gratuito, en principio irrevocable, entre vivos y habitualmente instantáneo y formal. Como la rige la ley, deben estar hechas en escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Después están los tipos de donación. Donación pura es aquella que se otorga en términos absolutos. Donación condicional es la que depende de un acontecimiento incierto. Donación remuneratoria es aquella que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y este tiene acción legal para reclamarla. Donación con cargo o modo consiste en la imposición de gravámenes al donatorio o a un tercero, estipulación a favor de terceros, como contraprestación a la donación realizada. Donación mortis causa es aquella que está suspendida a un término, la muerte del donante, y generalmente se equipara a un legado o herencia. Debe ser válido el acto de donación como testamento. Donación entre cónyuges o consortes es aquella que hace un cónyuge a favor del otro. Donaciones prenunciales, antenunciales por causa del matrimonio, son aquellas hechas entre los futuros cónyuges o por algún tercero en consideración al previsto matrimonio. Muy bien. Bueno, ahora tocan los contratos de depósito y hay contrato cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. El objeto del contrato tiene como finalidad principal y autónoma la obligación de guarda y custodia. El objeto debe ser restituido cuando sea reclamado por el depositante. El depositario no podrá usar la cosa sin permiso expreso del depositante. El objeto del depósito ha de recaer sobre un bien mueble. Bueno, las características tenemos que es oneroso, pero puede ser gratuito si las partes lo acuerdan así. La gratuidad solo versa sobre la remuneración que le es debida por el depositante al depositario. Bilateral. Si bien las obligaciones recaen principalmente sobre el depositario, que debe cuidar de la cosa y luego restituir al depositante. Este último está obligado a entregar la cosa para su cuidado. Consensual. Basta el mero acuerdo de voluntades para que sea exigible. Bueno, partes del contrato. Quien encarga la cosa se denomina depositante y a quien se le encarga, depositario. Muy bien. Obligaciones del depositante. El depositante es el sujeto que entrega
su bien en depósito a otra persona para que se lo guarde y lo cuide durante el tiempo en el que dure el contrato. Este tendrá una serie de obligaciones. Indemnizar al depositario en el caso de que hayan sucedido problemas derivados de la custodia del depósito. Pagar por los gastos ocasionados de la conversación del objeto, en depósito. Realizar una retribución adecuada por la guarda del objeto en depósito. Obligaciones del depositario. Como ya hemos señalado, un depositario es aquella persona que se hace cargo de guardar el objeto depositado. Así, en sus obligaciones serán guardar y custodiar el objeto depositado, conservar el objeto depositado, preservar y mantener el objeto depositado, hacer cargo de sus beneficios. En caso de que éste se trate de un objeto mercantil que pueda producir productos o beneficios, el depositario deberá recogerlos y guardarlos del mismo modo que hace con el depósito principal. Y ahí termina, profe. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Puede seguir el grupo 1? El grupo 8 me había pedido, ya lo tengo anotado. Después, si quieren, el grupo 1. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya lo anoto. ¿El grupo 8 qué contrato tiene? Contrato de cuenta corriente, profe. Cuenta corriente bancaria. Perfecto. Profe, después puede seguir el 4. Bueno, ya anoto el grupo 4 después. Sí. Bueno, seguimos con el grupo 8 entonces, con cuenta corriente. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el contrato de cuenta corriente. Sí. La cuenta corriente es un contrato bilateral conmutativo por el cual una de las partes remite a la otra, o reside ella en propiedad en cantidad de dinero u otros valores, sin aplicación a empleo determinado, ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero a cargo de acreditar al remitente por sus remesas, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas de una sola vez, hasta la concurrencia del débito y crédito y pagar el saldo. Hay dos clasificaciones. La cuenta corriente bancaria a descubierto cuando el banco hace un adelanto de dinero con provisión de fondos o cuando el cliente los tiene que depositar. Y la cuenta corriente mercantil, pacto por el cual dos partes estipulan que los créditos que pueden nacer de sus relaciones de negocios y comerciales perderán su individualidad propia al tener en una cuenta común. Exacto. Para convertirse en simples partidas, debe o el haber de tal forma que únicamente será exigible su saldo la hora del cierre de la cuenta, la cual se producirá en las épocas por ellos convenidas. ¿Se me escucha bien? Sí. Las partes del contrato están en la cuenta corriente bancaria dada por el banco y el cliente, que el banco recibe del cliente una cantidad de dinero obligándolo a tenerla disponible y el cliente autoriza al banco para que realice cobros y pagos en los límites del crédito. También fijan la tasa de interés, la comisión y todas las demás cláusulas que establezcan las relaciones jurídicas entre el cliente y el banco. Y después en la cuenta corriente mercantil, que es la que ya estaba explicada en el principio, las partes pueden capitalizar los intereses en periodos que no bajen de 3 meses. Determina también las épocas de los balances parciales, la tasa de interés y la comisión a acordar todas las demás cláusulas accesorias que no sean prohibidas por la ley. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la naturaleza de la cuenta corriente, es decir, el artículo 777. En primer lugar, es de la naturaleza de la cuenta corriente que los valores y efectos remitidos se transfieran en propiedad del que los recibe.
En segundo lugar, que el crédito concedido por remesas de efectos, valores o papeles de comercio lleve la condición de que estos serán pagados a su vencimiento. Que sea obligatoria la compensación mercantil entre el debe y el haber, también que todos los valores del débito y crédito produzcan intereses legales o que las partes hubiesen estipulado, es decir, acordados entre sí. Que el saldo definitivo sea exigible desde el momento de su aceptación, a no ser que hubiesen remitido sumas eventuales que igualen o excedan el saldo o que los interesados hayan convenido en pasarlo a una nueva cuenta. En caso de que no se cumpla lo que nombré anteriormente, es decir, el inciso 2, artículo 777, la operación se considera como provisoria hasta que haya tenido lugar la entrada en caja de los valores, a menos de convención expresa en lo contrario. Si el remitente es declarado en quiebra antes de la realización de los valores remitidos en cuenta corriente, el que los recibe puede anular el crédito que había cierto y acreditar los valores entrados en caja y los gastos legítimos y de protesto que hayan sido obligados a ejecutar, cerrando la cuenta corriente para establecer las relaciones jurídicas de deudor y acreedor. Ahora sí, seguimos. Bueno, el cumplimiento del contrato sea por consentimiento de las dos partes y sea por concluido cuando después del término que fijar. También se puede concluir por muerte, interdicción, demencia, quiebra o cualquier otro suceso legal que prive a alguno de los contratantes de la libre administración de sus bienes. Muy bien. El objeto del contrato es establecer condiciones bajo las cuales los clientes financieros entregan al banco cantidades sucesivas de dinero en moneda, para que permanezcan en depósito en una cuenta corriente, pudiendo ser retiradas conforme a disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así como reglamentos y procedimientos del banco. Bueno, acá vamos a decir una de las características de la cuenta corriente bancaria. En primer lugar, que todo el que tenga una cuenta corriente en un banco deberá recibir una libreta, en la cual en la misma se anotarán por el banco las sumas depositadas, la fecha y la suma de los giros o extracciones y sus fechas. Por lo menos 8 días después de terminar cada trimestre o periodo de convención de liquidación, los bancos deberán pasar a los clientes sus cuentas corrientes pidiéndoles su conformidad escrita. Y esta o las observaciones que hubiese lugar deben ser presentadas dentro de 5 días. Si en este plazo el cliente no contestará, se tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada y sus saldos. Deudores o acreedores serán definitivos en la fecha de la cuenta. Bueno, las constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria son otorgadas con firmas conjuntas del gerente y contador del banco, que serán consideradas títulos que traen aparejada una ejecución, siguiéndose para su cobro de trámites que para el juicio ejecutivo establezcan las leyes o procedimientos del lugar donde se ejercite la acción. Claro. Después dice, se evitarán en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a los movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de los cheques. Se autorizan débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado cuando exista una convención expresa formalizada en los casos y con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina. Está bien. Y por último dice, la cuenta corriente bancaria puede cerrarse cuando lo exija el banco o el cliente, con un previo aviso de 10 días de anticipación, Muy bien. salvo convención en lo contrario. Muy bien. Muy bien, chicos. Por último, la comisión definitiva de la cuenta corriente fija el listado de las relaciones jurídicas de las partes
produce de pleno derecho independientemente del vencimiento de la cuenta, la compensación del íntegro monto del débito y crédito hasta la cantidad concurrente y determina la persona del acreedor y deudor. También la extinción de la cuenta corriente mercantil se da por el acuerdo de las partes, por el vencimiento del plazo, por muerte, interdicción, demencia, quiebra o cualquier otro suceso que obtiva alguna de las partes de la ley de administración de sus bienes. Y la cuenta corriente bancaria se da por acuerdo de partes, voluntad de una parte de compreaviso o quiebra del cliente. Con eso ya estaría. También Muy cabe bien. destacar que todo banco está obligado a tener sus cuentas corrientes al día para fijar su situación respecto al cliente. Exacto. Cuando ustedes hablan, porque todos hablan de interdicción, y acuérdense que eso lo vimos en Derecho 1, la interdicción es cuando, supónganse, una persona no llega a ser declarada demente, pero tiene algún padecimiento, alguna adicción o algo, y lo inhabilitan para manejar, por ejemplo, una cuenta corriente, ¿sí? ¿No es como una privación Entonces, de un derecho, puede ser? claro, claro, sí. Impuesta por una autoridad En judicial. realidad se le restringe ese derecho, digamos. Hay cosas que va a poder hacer y otras que no. Por ejemplo, el manejo del dinero va a ser una restricción seguramente, ¿sí? Porque esa interdicción, esa que puede ser ya sea una adicción al alcohol, una adicción a las drogas, una adicción al juego, hacen que justamente utilice ese dinero compulsivamente para digamos, para esa adicción, digamos, para satisfacer esa adicción. Entonces, está realizando actos que lo perjudican. Por eso es que siempre nombran, usted está perfecto, dicen interdicción o demencia, o que la persona sea declarada incapaz, son dos cosas diferentes y está bien, ¿sí? Pero quiero que les quede clara la diferencia, ¿sí? Bueno. Bueno, muy bien, chicos, muy completo, muy bien. Gracias, profe. Ahora vamos a pasar al grupo 1, que tiene tema. Dale, ahí contabilidad, comparto. ¿no? ¿Cómo? No, contrato de De transporte. Perfecto. Contrato de transporte. Muy bien, cuando quieran. Bueno, primero que nada, buen día. Nosotros somos el grupo 1, Adorno Valentino, Angueira Nicole, Arvalo Guillermo y Arrey Francisco quien habla. Vamos a Muy empezar, a bien. nosotros nos tocó el contrato de transporte y vamos a empezar con algunas disposiciones generales. Ujú. Les voy a dar un consejo que uno quizás no lo cumple. Bueno, ahora con la tarjeta SUBE queda más documentado. Pero siempre que viajen
en avión o que viajen, antes cuando viajábamos en colectivo y nos daban el boleto, ¿se acuerdan? O cuando viajen, no sé, en combi. El contrato en sí va a ser ese papel que nos entregan. Y hay que tenerlo durante todo el viaje. Uno vieron que capaz que lo tira, bueno, ahora no se tira, uno tiene más cuidado. Pero uno quizás antes lo tiraba, o, no, o cuando viajan en subte o en tren, porque eso es lo que les va a permitir probar que estuvieron, digamos, que celebraron ese contrato, y si les pasa, les pasa algo, es la forma, digamos, más fácil, más allá de que haya testigos de que ustedes estuvieron ahí, es la forma más fácil de probar que se celebró ese contrato y pueden reclamarle a la empresa cualquier incumplimiento o cualquier daño que hayan sufrido, ¿sí? Esa aclaración quería hacer. Bueno, según el artículo 1280, el contrato se puede clasificar según se trate de transporte de personas o de cosas. En el caso del transporte de personas, comprende el traslado de personas de una ubicación a otra, pero además las operaciones de embarco y desembarco. Esto quiere decir que el transportista tiene que responder por todo lo que pasa en el momento de embarco, del traslado y de desembarco del pasajero. Exacto. Y después tenemos las obligaciones del transportista, que van a ser proveerle el lugar para viajar que sea convenido, o el disponible reglamentariamente habilitado, que sería cuando el pasajero no tiene un lugar específico, como en el caso del transporte público. Tiene que trasladarlo al lugar convenido. Si por algún motivo el transportista no lo puede llevar a este lugar, le tiene que facilitar los medios para que el pasajero pueda llegar. Tiene que garantizar su seguridad y tiene que llevar su equipaje, el que también tiene que garantizar la seguridad. Obligaciones del pasajero. El pasajero está obligado primeramente a pagar el precio pactado. Y al ser un contrato consensual, la falta de pago no exonera de responsabilidad del transportista por los daños que haya sufrido el pasajero durante el transporte. Exacto, muy bien. En segundo lugar, el pasajero debe presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje. Si el pasajero no se presenta, pierde el derecho a ser transportado. En tercer lugar, el pasajero debe cumplir las disposiciones administrativas, observar los reglamentos establecidos por el transportista para un mejor orden durante el viaje y obedecer las órdenes del el que debe ajustarse a las medidas y pesos reglamentados por el transportista, para que no se produzcan daños durante el transporte. Por otra parte, el pasajero también tiene la obligación de declarar las cosas de valor extraordinario que lleve con él. Claro. Hay una extensión de la responsabilidad en el artículo 1291 que menciona que además de su responsabilidad por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por los siniestros que afecten a la persona del pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas. El transportista no responde por daños o pérdidas sufridos por objetos de valor extraordinario que el pasajero no haya declarado. Y tampoco es responsable por la pérdida del equipaje de mano y de los demás efectos que hayan quedado bajo la custodia del pasajero. Exacto. A menos que éste pruebe la culpa del transportista. Bueno, el transporte de cosas. En este caso, las partes son el cargador y el porteador. El cargador es la parte que contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo. Las obligaciones del cargador son las siguientes: declarar el contenido de la carga, identificar los bultos externamente, presentar la carga con embalaje adecuado, indicar el destino y el destinatario, y debe entregar el transportista a la documentación requerida para realizarlo. Esto implica que si se requieren documentos especiales, es obligación del cargador entregarlos al porteador al mismo tiempo que las cosas a transportar. El cargador además es responsable de los daños que sufran el transportista, otros cargadores o terceros que deriven de la omisión o la inexactitud de las indicaciones y de la falta de entrega
Me parece que se le cortó. Sigo si Sí. quiere con las obligaciones del porteador. Bueno. La obligación del porteador es trasladar los bienes que se le han entregado por el cargador y entregarlo al destinatario en el tiempo y forma indicadas en la carta de porte. La carta de porte es un documento jurídico de carácter declarativo donde se detallan las condiciones de realización de un envío de mercancías. Yo ahora voy a mostrar lo que es una carta de porte para que sepan. Muy bien. Esto es una carta de porte actualizada, porque a partir del año pasado se cambió. La carta de Es verdad. porte está regulada por la AFIP, en la cual contiene un CTG, que es un código de trazabilidad de granos. Bueno, después tenemos la fecha, el número de carta de porte electrónica, tenemos el titular que realiza la carta, en este caso es el empresario que vende el grano. Sí. Tenemos bueno, el corredor de la venta, tenemos al destinatario, después tenemos los que intervienen, que serían la empresa de transportista, y el chofer que va a llevar este traslado. Después tenemos bueno, especificaciones de lo que lleva, en este caso es maíz, el peso del mismo, y después la procedencia, de dónde hacia dónde. Exacto. Después, bueno, también tiene cuenta con datos de la patente del camión, los kilómetros que recorre y una tarifa de referencia que es según después lo que se paga. Y bueno, estas son 2 páginas y se entregan 2 copias de la primera. Muy bueno, chicos, la parte práctica, digamos, de la carta de porte. Muy bien. Gracias. ¿Ya está, chicos? Sí, sí, eso sería todo. Perfecto. Muy bien. Muy bueno. Ahora sigue el grupo 4. ¿Qué tema tiene el grupo 4? Fianza. Contrato de fianza. Perfecto. Muy bien. Bueno, el contrato es un acto jurídico en virtud del cual 2 o más partes acuerdan crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial, según el artículo 957 del Código Civil y Comercial. Y si bien nos vamos a encontrar con varios contratos, nosotros vamos a hablar del contrato de fianza. Según el artículo 1574 del Código Civil y Comercial, hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Y también dice que si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que solo puede ser cumplida personalmente por el deudor, o de no hacer, el fiador solo queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución. Bueno, el contrato de fianza tiene 2 partes. Por un lado tenemos al fiador, asume la obligación accesoria que garantiza la presentación de la obligación principal a la que se compromete una tercera persona, que esta tercera persona no forma parte del contrato, y después tenemos por el otro lado al acreedor, que acepta una obligación accesoria. Se me movió el... Seguía todavía ahí arriba. Un acreedor que es que acepta una obligación accesoria que garantiza la presentación de la obligación principal a la que se compromete una tercera persona. Muy bien. Obligaciones de las partes. Las obligaciones del fiador. La prestación a cargo del fiador debe ser equivalente a la del deudor principal o menor que ella, y no puede sujetarse a estipulaciones que la hagan más onerosa. La inobservancia de la regla precedente no invalida la fianza, pero sí autoriza su reducción a los límites de la obligación principal. Incapacidad del deudor. El fiador no puede excusar su responsabilidad en la incapacidad del deudor. Obligaciones que pueden ser afianzadas. Puede ser afianzada toda obligación actual o futura, incluso la de otro fiador. Fianza general. Es válida la fianza general que comprenda obligaciones actuales o futuras, incluso indeterminadas. En todos los casos debe precisarse el monto máximo al cual se obliga el fiador.
Esta fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de los 5 años de otorgado. Objeto. El objeto del presente está dado por la clase de obligaciones que pueden contraerse de dar, hacer o no hacer. Y la forma del contrato es que la fianza debe convenirse por escrito. Bien. Bueno, en cuanto a la clasificación, puede ser de garantía porque no existe por sí mismo, sino que depende de una relación preexistente entre un deudor o un acreedor, salvo en algunas excepciones. Puede ser consensual porque queda concluido para producir sus efectos propios desde que las partes hubieran manifestado recíprocamente su consentimiento. Puede ser unilateral, ya que solo crea obligaciones para el fiador. Conmutativo, porque las ventajas y desventajas que se procuran, las partes las conocen desde el momento de la constitución de la fianza. Si bien puede existir la incertidumbre de que el deudor cumpla o no con la obligación, no quiere decir que esté sometido a un futuro incierto, porque las ventajas y desventajas del contrato no se ven afectadas, solo está sujeto a una condición. Gratuito, porque el hecho de que se le reconozca al fiador la facultad de estipular con el deudor una remuneración por el favor prestado no significa que la fianza deje de ser gratuita, dado que el deudor no es parte del contrato. Nominado, porque se encuentra legislado en el Código Civil y Comercial. Y por último está la clasificación de subsidiario, en el que se genera una obligación subsidiaria que solo puede hacerse efectiva cuando se realizó infructuosamente excursión de los bienes del deudor principal, salvo que se trate de una fianza solidaria o de una fianza principal pagador. La fianza se puede extinguir por distintas causales, que son, si por el acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedan al crédito cuando se constituyó la fianza, si se prorroga el plazo de cumplimiento de la obligación garantizada sin que sepa el fiador, si pasan 5 años desde el otorgamiento de la fianza en garantía de obligaciones futuras y no nacieron, si el acreedor no inicia juicio contra el deudor en los 60 días de requerido por el fiador o deja que termine esa instancia. También se extingue por la sustitución de la obligación principal, pero no por la sustitución producida por el acuerdo preventivo del deudor, y la evicción de lo que el acreedor ha recibido en pago del deudor no hace renacer la fianza. Las características. Es un contrato de carácter accesorio en cuanto se celebra la función de una obligación principal válida. Es consensual, se perfecciona por el mero consentimiento, la fianza no se presume, debe ser expresa y no puede extenderse más de lo convenido en ella. Ha de constar claramente la voluntad de la fianza. Puede ser gratuita o onerosa. Caso de que la fianza sea de carácter gratuito, estaremos ante un contrato unilateral, ya que solo nacen obligaciones a cargo del contrato del fiador y a favor del acreedor. Es bilateral en caso de que el fiador reciba una retribución. Se suele considerar un contrato abstracto y no casual. Muy bien. Muy bien, chicos. Quedan 2 grupos, si no me equivoco. El grupo 5, no, el 5 ya está. El 7 y el Grupo 3, profe. Dale. ¿Podemos ir nosotros? Sí, por supuesto. ¿Qué contrato tienen? Contrato de renta vitalicia. Perfecto. Bueno, a nosotros nos tocó contrato de renta vitalicia. Se encuentra en el libro 3º de los derechos personales del Código Civil y Comercial, y va desde el artículo 1599 hasta el 1608. Posee 2 elementos: el capital, que es el dinero u otra prestación mensurable en dinero, es una transferencia definitiva del dominio a favor del deudor de la renta. Y después está la renta, que el pago se hará de forma periódica durante la vida de una o más personas, ya existentes determinadas en el contrato.
Bueno, posee varias características. Estas son que es oneroso, porque las ventajas que recaen sobre una parte le son concedidas a cambio de otra prestación que esta parte ha hecho o se obliga a hacer. Bilateral, porque se obligan mutuamente la una hacia la otra, una entrega de capital y la otra una renta periódica. Es aleatorio, ya que depende de un acontecimiento incierto, como la edad de las personas que forman parte que forman el ejercicio del contrato. Es consensual, porque se perfecciona solo por acuerdo de voluntades. Formal, ya que la ley exige que se haga por escritura pública. Es nominado, ya que se encuentra regulado en los artículos 1599 y los subsiguientes, hasta el 1608. Bueno, en el artículo 1599 se define el concepto, el cual dice que el contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica a otro durante la vida de una o más personas humanas ya existentes, designadas en el contrato. Y luego están las partes que se definen en el artículo 1599 y 1600, que son el constituyente, es el que aporta el capital, el deudor es el sujeto obligado a la prestación de la renta, y también puede haber un tercero involucrado que toma el nombre de beneficiario y se produce cuando la renta está constituida a favor del mismo. Exacto. Bueno, después está la renta, que debe pagarse en dinero o en equivalente de dinero por tercería. El contrato debe decir la regularidad con la que se pague la renta y el valor. La renta se devenga por periodo vencido, se debe por el último vencimiento hasta que fallezca la persona. Después siguen las obligaciones de la parte. Ahí está. Por parte del deudor es asumir el compromiso de pagar una renta durante la vida de una o más personas designadas en el contrato. Y por parte del acreedor es entregar a la otra persona, a la otra un capital o al igual del monto de dinero por ese bien. La extinción de la renta, en el artículo 1606, puede ser por el fallecimiento de la persona. Si son varias personas, hasta el fallecimiento de la última, la renta se devenga en su totalidad. En una la cláusula que autoriza a subsistir dicha persona o a incorporar otra al mismo efecto. La prueba del fallecimiento corresponde al deudor de la renta. Después hay resoluciones. Tener la resolución por falta de garantía, que si el deudor de la renta no otorga la garantía a la que se obliga, o si la dada disminuye, quien entrega el capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrario, debiendo devolver solo el capital. Después está la resolución por enfermedad coetánea a la celebración, es que si la persona cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato no es el deudor, y dentro de los 30 días de celebrado fallece por propia mano o por una enfermedad que padecía al momento del contrato, este se resuelve de pleno derecho y debe devolver las prestaciones. Con esto terminamos la presentación. Luego podemos compartir por mensaje a los compañeros un video en YouTube que encontramos explicando el contrato también, que es muy bueno. Y también le habíamos comentado a la profesora Marcela que era un contrato muy corto, que ni siquiera tenía 10 artículos, así que por eso por ahí la presentación es un poco corta. No, está bien, sí, es un contrato corto el de renta vitalicia, sí. Bueno, sí, compartan el videito por YouTube porque siempre son bastante claros, digamos. Está perfecto. Bueno, y queda un grupo que es el grupo 7. ¿Está el grupo 7, chicos? Buen día, profe. A nosotros nos tocó el contrato de franquicia. Según el artículo 1512, hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a la otra, llamada franquiciado,
el derecho a utilizar un sistema aprobado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema, la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El sistema aprobado sería, porque ya tienen por fin reproducir un negocio que ya fue exitoso, entonces por eso es el sistema aprobado. Exacto. Ahí hay ejemplos de franquicias, claro, McDonald's, Grido, Starbucks y hay muchas más. Burger King, Mostaza. Martín, sí. Y después, en cuanto a las características, tenemos que es un contrato bilateral que genera obligaciones para el franquiciante y el franquiciado. También es un contrato oneroso, ya que ambas partes obtienen una prestación a su favor. Es un contrato conmutativo, porque desde el momento de la celebración, cada parte conoce las ventajas que podrá obtener. Y también es un contrato nominado porque se encuentra regulado por la ley en el Código Civil y Comercial de la Nación. También es un contrato sucesivo porque las obligaciones de las partes se deben cumplir sucesivamente en el tiempo y pesan ante toda la vigencia del mismo. Bueno, sus elementos son la licencia de marca, que es el que otorga la franquicia. Es el titular de una marca o designación. Mediante este contrato se autoriza al franquiciado a vender bienes o servicios individualizados con ella. El franquiciado debe usar la marca, sus signos distintivos y estar bajo un lineamiento delimitado por el franquiciante a través del contrato de franquicia. Son las regalías donde el tomador del contrato de franquicia debe pagar al otorgante una suma fija y una regalía mensual sobre sus ventas o ingresos. También se pacta el pago de otra regalía por el uso de la marca. El operador de la franquicia es esencial, ya que se trata de un contrato de tipo personal. Frente a la muerte o incapacidad del dueño u operador, se rescinde el convenio. Por último, el territorio, que es la zona de actuación a favor del franquiciado, donde desarrollará su negocio, cuya determinación puede ocasionar el éxito de la operación. Exacto. Bueno, las partes. Está el franquiciante y el franquiciado. El franquiciante es la parte que otorga a la otra el derecho a utilizar este sistema aprobado para comercializar bienes y servicios. Es titular del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos del autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia. Las obligaciones de este son proporcionar con anticipación a la firma del contrato información económica y financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similares a los que reciban franquicia y que hayan operado un tiempo suficiente en el país o en el extranjero. Además, debe comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos derivados de la experiencia del franquiciante. También debe asegurar la provisión de bienes en cantidades adecuadas y a precios razonables. El franquiciado es quien recibe el derecho a utilizar el sistema aprobado destinado a comercializar los bienes o servicios bajo el nombre comercial o emblema del franquiciante. Las obligaciones son desarrollar la actividad comprendida en la franquicia. Esto implica cumplir especificaciones del manual de operaciones y las que el franquiciante le comunique. Debe proporcionar las informaciones que requiera el franquiciante. Esto permite que el franquiciante conozca el desarrollo de la actividad y facilite la asistencia técnica. Debe abstenerse de realizar actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del sistema de franquicia, obrar de buena fe y actuar con diligencia propia del buen nombre del negocio. Debe mantener la confidencialidad de la información reservada, que integra el conjunto de conocimientos técnicos. Esta obligación subsiste incluso después de la extinción del contrato. Y por último, debe cumplir contra prestaciones comprometidas, entre las que pueden pactarse contribuciones para el desarrollo del mercado o de las tecnologías vinculadas a la franquicia. En el plazo del contrato de la franquicia no debe ser menor a 4 años. En caso de que lo sea, ¿se escucha? Sí, perfecto. En caso de que lo sea, se entiende
se entiende celebrado por esos 4 años. Solo se admitirán plazos menores a esa fecha en situaciones especiales, por ejemplo, en franquicias para ferias o congresos. Y también cualquiera de las partes, franquiciantes o franquiciados, que ha notificado o ha denunciado ante los 30 días al vencimiento del plazo, esto se considera prorrogado por 2 instancias de 1 año. Pero si antes del vencimiento del segundo año no es denunciado de la misma forma, el plazo se convierte en indeterminado. Ahora, en cuanto a la exclusividad, esta es exclusiva tanto para el franquiciante como el franquiciado, pero con ciertos límites. El franquiciante no puede autorizar otro establecimiento de franquicia en el mismo territorio a excepción del consentimiento del franquiciado. Y en el caso del franquiciado, debe desempeñarse en los locales indicados dentro del territorio autorizado o en su zona de influencia, y no puede operar por interpósita personal o en actividades de carácter competitivo. Y ambas partes pueden decidir si incluyen o limitan más la exclusividad. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, se puede decir que en este tipo de contratos no existe, ya que la parte del contrato son independientes y no existe relación laboral entre ellas, por lo cual el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado. Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante y el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia. Está bien, muy bien. Bueno, la extinción del contrato de franquicia se encuentra en el artículo 1522 del Código Civil y se rige por las siguientes reglas. El contrato se extingue por la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. El contrato no puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia original. Los contratos con un plazo menor a 3 años, justificado por razones especiales, quedan extinguidos en pleno derecho al vencimiento del plazo. Y por último, la parte que desea extinguirlo debe preavisar a la otra con una anticipación no menor de 1 mes por cada año de duración del contrato. Muy bien, sí. Y eso sería todo. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, creo que es el último grupo, ¿no? Sí, profe. Bueno, la verdad que muy bien todos. Muy interesantes los PowerPoint, muy completos. Así que bueno, van a tener todos muy buenas notas seguramente. Bueno, les vamos a estar, seguramente la clase próxima es presencial, vamos a seguir viendo el tema de sociedades, que ya deben haber empezado el día del parcial con Marcela, así que seguramente igual le vamos a estar avisando por mail digamos, los detalles de la próxima clase, y yo les voy a estar enviando seguramente también las notas de los trabajos, ¿sí? Pero en general muy bien. La verdad que los felicito. Y bueno, terminamos la clase por hoy y nos estamos encontrando seguramente de forma presencial el próximo miércoles, ¿sí? Vale, profe. Dale, Bueno. profe. Nos vemos. Nos vemos y que tengan una linda profe. semana. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, chicos.